Shalom Alejen. Tenemos una nueva porción de la Torá, una nueva parashá en esta semana en la cual vamos a estar estudiando un tema sumamente importante cuando vemos ahora a Yosef en una etapa que está culminando y una nueva etapa que empieza, y cómo Hashem fue estableciendo este plan y cómo se fue tejiendo todo hasta llegar a cumplirse el sueño de Yosef. Ese sueño que le reveló el propósito de su vida y que para lograrlo no fue fácil. Desde los 16, 17 años aproximadamente tuvo que vivir muchos episodios muy duros, muy difíciles a una corta edad. Y sin embargo, servirle para alcanzar esa madurez, para alcanzar esa sabiduría, esa humildad, esa integridad que lo hace llegar a una posición que Hashem le había revelado. En la Torá vemos tantos personajes del cual admiramos su comportamiento, su conducta, la actitud que tuvieron frente a todos los obstáculos y adversidades que se presentaron. Ese poder de resiliencia que los caracterizó y que nos ayuda también a nosotros a nutrirnos, alimentarnos de ello, porque nos permite ver más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar, de lo que es la vida de alguien que cree en Hashem, que ama a Hashem, que teme a Hashem y que tiene la Torá como manual de instrucción. Esta parashá, o la porción que vamos a estar estudiando en esta oportunidad, es la parashá Mikex. Parashá Mikex traduce como al cabo o al fin de, y aparece en Bereshit 41:1 hasta el 44:17, o lo que es igual a Génesis 41:1 al 44:17. Quiero leer para comenzar la porción unos versos que aparecen en los Salmos, específicamente en el 105, donde dice: como esclavo fui vendido Yosef, como esclavo fue vendido Yosef. Afligieron con grillete su pie, en cepo férreo lo pusieron, hasta el tiempo de cumplirse su palabra. Qué importante cuando vemos acá que dice hasta el tiempo de cumplirse su palabra. La palabra de Hashem lo purificó. Qué interesante, la palabra de Hashem lo purificó. Él envió un rey que lo libró, gobernador de pueblos que lo desligó. Lo nombró señor de su casa, gobernador de toda su riqueza, para que instruyera a sus ministros con sabiduría y a sus ancianos hizo saber. Cuando vemos en el Salmo esto, nos damos cuenta que la vida de Yosef fue muy dura, muy fuerte, pero recordemos que así como la de Yosef, la de los patriarcas y la de todo ser humano en este mundo, siempre ha experimentado a lo largo de su vida episodios difíciles, durísimos, pero todos son hasta el tiempo en que se cumple una palabra, o hasta el tiempo en que se cumple un proceso o una etapa o un periodo o una prueba. En el caso de Yosef, dice hasta el tiempo de cumplirse su palabra. Quiere decir que la firmeza, la constancia, la perseverancia de Yosef hizo que al momento en que iba a terminar esa etapa de su vida, por mantenerse firme, llegó el final de ese tiempo para que se cumpliera la palabra. ¿Cuántas cosas debemos aprender y sobre todo poder mantenernos siempre con esa esperanza, no decaer? Cuando nosotros como que no tenemos el control de muchas cosas, caemos como en esa ansiedad, ¿no? Y esa no nos permite ver muy bien lo que hay alrededor y el plan de Hashem. O como sucedió en Egipto,
que dice que la congoja de espíritu evitaba que ellos pudieran oír la voz de Hashem y la voz de Moisés. Así que con estas palabras el salmista, que está haciendo una revisión sintética de la historia de Israel, describe la vida y el ascenso de Joseph hasta la corte real. Es importante destacar que el escritor no menciona a Joseph como intérprete de sueños, sino como hombre sabio que instruye a los consejeros del reino de Egipto. Es tanto que nosotros en la Torá solamente vemos que Joseph muestra el sueño de él y quienes dan la interpretación son sus hermanos. Él dice, yo tuve este sueño, pero sus hermanos son los que protestan y dan la interpretación, y producto de la interpretación empezó el celo y la envidia y muchas cosas. En el caso del copero y el panadero, sí. Y luego, en el caso de Faraón, también, pero él establece la salvedad. No soy yo, es Hashem. Es Hashem. Y cuando nosotros entendamos que no somos nosotros, sino que es Hashem el que usa o el que utiliza a cada hombre y a cada mujer de acuerdo a sus propósitos, siempre y cuando la persona ceda para hacer la voluntad de Hashem, su voluntad, cuando la persona entienda esto, cuando lleguemos a ese nivel de conciencia que nos permita comprender todo esto, entonces vamos a caminar de manera diferente. Haremos las cosas de forma diferente. El gran problema es que todavía las personas piensan que son ellos los que hacen. Y de allí viene la vanagloria, la soberbia, el ego y tantas cosas que corrompen al hombre. Así que vemos acá que el escritor o el salmista no habla de Joseph como intérprete de sueños, pero sí establece que era un hombre sabio y que fue colocado en una posición importante para instruir, para formar a los consejeros del reino de Egipto. Él nos revela también que Joseph estuvo en prisión hasta que la voluntad de Hashem lo liberara, y lo conduce hasta el mismo palacio de Faraón. Cuando nosotros pasamos por una etapa en nuestra vida, nos damos cuenta que el proceso puede ser largo, puede ser duro, puede ser difícil y lleva tanto tiempo. Pero cuando llega el tiempo en el cual se cumple la palabra de Hashem, cuando llega ese tiempo, estar en el lugar designado, en la posición establecida por Hashem o hacer la tarea que le encomendó, son minutos para que todo cambie. Joseph lo sacan de la cárcel, que la llamaban el pozo, se presenta frente a Faraón, ya bañado, ya le cambiaron las ropas y una serie de cosas, y de inmediato es el hombre más importante después de Faraón en todo Egipto. O sea, hay cosas que nosotros podemos llegar a ver siempre y cuando nos mantengamos firmes. Sabemos lo difícil que es pasar por el desierto, por ese valle de aflicción y tantas cosas. Pero siempre la palabra de Hashem se va a cumplir. Y estos son los aspectos determinantes del capítulo. La credulidad del faraón ante la interpretación de Joseph llama la atención, ya que lo prudente sería por parte de Faraón esperar y ver si las interpretaciones de Joseph se cumplen. Bueno, vamos a ver si en verdad es como él dice, ¿no? Antes de nombrarlo una persona de tanta jerarquía, de una posición tan elevada dentro del reino. Por lo tanto, lo que parece sorprender al faraón son las palabras de Joseph después de la interpretación del sueño, y que figura dentro de la Torá y dentro de los capítulos que estamos estudiando. La prueba para esta afirmación son las mismas palabras de Faraón, que dice: después de oír los consejos de Joseph,
Y eso lo impresionante, porque Faraón dice, ¿acaso podemos hallar como un hombre en el cual el espíritu de Elohim está en él? Eso lo dice Faraón en público a Joseph, pero se lo está diciendo al público. Pero miren lo que dice, en el cual el espíritu de Elohim está con él. O sea, de alguna manera, Faraón está reconociendo que Hashem está operando, está obrando a través de Joseph, y por eso no solo la interpretación, no solo la sabiduría, sino también esa humildad de Joseph, esa integridad de Joseph, que nunca pensó que era él, sino que era Hashem en él. Después que hizo conocer Elohim todo esto a Joseph delante de Faraón, dice claramente que no hay inteligente, no hay un hombre sabio como tú. Entonces, ¿por qué las palabras de Joseph lo convencieron más que las de todos sus sabios, de todos los magos y de todas esas personas que conformaban ese círculo, esa corte del faraón? Lo normal es que antes de darle un trabajo a alguien, primero se investigue, se evalúe, se analice bien de quién se trata, ¿no? Y ver todo esto, porque lo que está diciendo Joseph puede ser muy impresionante, pero vamos a ver si en verdad se cumplen esos años. Sin embargo, había algo en lo que decía Joseph, en su mirada, en sus palabras y todo esto, como dice el Midrash, que penetró en Faraón y lo convenció. O sea, ¿cuánto más debería ser así con relación al reinado? O sea, colocar a alguien como la segunda autoridad de todo Egipto, entendiendo lo que era Egipto en ese momento, no es fácil. Estamos colocando, o sea, no se está colocando a alguien que fuera un ministro, un príncipe, un gobernante, alguien de la política reconocido de una posición. No, estamos hablando de un esclavo, de alguien joven, hebreo, acusado de haber intentado de abusar de la esposa de una autoridad, que a la final nunca se comprobó nada, pero igual lo acusaron. Y de pronto Faraón lo coloca en una posición casi al lado de él. ¿Cómo es posible? Solamente Hashem puede hacer esto posible. Y así como lo hizo en Joseph, lo hizo en Abraham, lo hizo en Isaac, lo hizo en tantos hombres y tantas mujeres que vemos en la Tanakh, de igual lo va a hacer tanto con usted como conmigo. Para poder entender todo esto, primero vamos a analizar brevemente lo que dicen todos estos libros que se encuentran en la Tanakh y que tienen un carácter de sagrado respecto a todo lo que estamos leyendo. Y que dicen claramente que Joseph siempre se conducía con un mismo pensamiento. En el Salmo 16 dice, he puesto a Hashem siempre delante de mí. He puesto a Hashem siempre delante de mí. A cada instante, Joseph tenía presente a Hashem. Pero eso fue lo que le enseñó, eso fue lo que le mostró su padre. Y de allí la importancia de lo que un padre enseña, transmite a sus hijos. Y eso es algo que siempre debemos tomar en consideración como padres. Pero todo esto de Joseph no se adquiere de un día para otro. Y ahí es donde está el problema. Que todos nosotros los seres humanos queremos las cosas con inmediatez. No tenemos esa paciencia, no tenemos esa capacidad de aguantar sin que la ansiedad nos domine. Y vivimos en una generación que es más impaciente que nosotros. Y a pesar de que todo se consigue de forma rápida o instantánea, sin embargo no tienen paciencia.
Y eso es peligroso porque al no tener paciencia, la persona actúa de manera indebida porque no controla sus emociones. Así que cuando vemos a Joseph, nos enseña algo importante y es mantenernos firmes, mantenernos con esa humildad, con esa integridad, a pesar de poder mantenernos con esa templanza, con esa convicción, con esa firmeza, como el día que nos dio Hashem la palabra, y que siempre se mantenga viva en nosotros. Y por eso es que siempre Joseph se conducía con un mismo pensamiento. Así que esto era algo que a cada instante Joseph tenía, y cuando estaba en la casa de su padre, y especialmente después de ser vendido y llegar a la casa de Potifar, Joseph siempre tenía ante sus ojos la presencia de Hashem. Ahora, cuando evaluamos todo esto, ¿no? La razón por la cual fue aceptada la interpretación de Joseph siempre llama la atención. Y el Midrash enseña que esto nos muestra un gran aprendizaje para todas las generaciones. Y lo vemos también en la Gemara, en Yoma 86a, que dice: cuando la persona cumple las ordenanzas de la Torá, su rostro da testimonio de ello, como está escrito: vean este hombre, qué bellos son sus actos. Dice que el rostro de una persona bondadosa refleja su bondad. Así también en el verso de Eclesiastés 8, que dice: la sabiduría del hombre hace resplandecer su semblante. Afirma que en el rostro de la persona se puede ver su esencia. La persona que siente la presencia de Hashem da testimonio de todo en su rostro, como está escrito: y habitaré dentro de ellos, como vemos en la Torá, en Éxodo o en Shemot 25:8. Así que las primeras palabras de Joseph al llegar al palacio de Faraón fueron: esto no procede de mí. Qué importante reconocer siempre a Hashem y que no es uno. Esto no procede de mí. Elohim será quien responda por el bienestar de Faraón. Él nunca se atribuyó que era él. Nunca se lo atribuyó. Fue muy claro: Elohim será quien responda por el bienestar de Faraón. Es por su sabiduría que Joseph puede deslumbrar o impactar al Faraón, rey de un país y a alguien que amaba el conocimiento. Las palabras de Joseph cómo penetraron en la mente de Faraón. Obviamente la concepción de Joseph en cuanto a las cosas es diametralmente opuesta a lo de los consejeros y los magos que estaban cercanos a Faraón, y eso es más que evidente. De alguna forma le decían a Faraón lo que Faraón quería oír, basado en que lo conocían. Entonces, bueno, Faraón querrá oír esto, o le vamos a decir esto, le vamos a decir lo otro. De alguna manera siempre tratando de quedar bien con la autoridad y no decirle la verdad si ellos podían llegar a tener por alguna casualidad la respuesta a eso que vemos en la Torá, que era imposible, porque mismo Hashem fue el que puso eso en Faraón en el sueño. Recordemos que Joseph hablaba permanentemente de Hashem, dando continuidad de esa tradición, de esa enseñanza monoteísta de los mismos patriarcas. Por lo tanto, libre de las ligaduras mentales que el paganismo impone a sus adeptos, Joseph despierta admiración por la valentía y libertad de sus pensamientos. Joseph combina en su persona una sapiencia profunda con el conocimiento del corazón humano. Siente esa simpatía por el futuro del hombre y posee además sentido práctico frente a las cosas. Y eso es algo que vemos nosotros en la Torá. La mentalidad judía es muy práctica. El judío es alguien
con los pies bien puestos sobre la tierra, alguien bien concreto en las cosas, entendido de ello y por eso lo práctico, ¿no? Y eso es algo que regularmente no vemos. Vemos mucha gente idealista y con sueños y cosas, pero no son prácticas, no son gente concreta en las cosas. Si algo quisiera destacar en todo esto, cuando vemos la porción de la Torá, es que Joseph no sale de la cárcel porque Faraón soñó. O sea, Joseph tenía que salir y Hashem colocó ese sueño en Faraón. En pocas palabras, cuando es el tiempo del cumplimiento de aquello que Hashem ha establecido para la vida de un hombre o de una mujer, Hashem va a mover todo dentro de este plano terrenal para que empiece a ejecutarse ese plan que él tiene y que es el propósito de aquel que él escogió. Si alguien es escogido y para llegar a que se cumpla el propósito de Hashem en su vida debe pasar por una serie de procesos, de pruebas que van forjando el carácter, que lo van moldeando, que van haciendo que tenga mayor conciencia, que va corrigiendo, que va rectificando y eso lo va llevando de un nivel a otro hasta que esté en condiciones de poder asumir aquello que Hashem ha establecido para esa persona. Lo único que la persona debe mantenerse como Joseph, firme, convencido, perseverante en el camino y de esta manera esperar ese tiempo. Cuando esto sucede, entonces veremos esas respuestas en la vida. El gran problema es que a veces queremos que las cosas se den en nuestro tiempo y como nosotros queremos y bajo nuestras condiciones, cuando no es ni nuestro plan ni el propósito que surge de nuestra mente, sino el de Hashem que nos revela que es diferente. Así que cuando hay oscuridad en la vida de una persona, esa oscuridad tiene un límite. Y cuando llega el límite, en ese momento es que empieza la luz. Y fue el límite de la oscuridad de Joseph en el momento que llegó el límite en el cielo para que el decreto que Joseph tenía que estar allí en esa cárcel el tiempo establecido, ni un segundo más, ni uno menos, fue cuando Hashem hizo que Faraón soñara e hizo que todo girara alrededor de la figura de Joseph. Nada más y nada menos. El gran problema, y lo digo nuevamente, es que debemos trabajar mucho nuestras cualidades. Solamente el crecimiento personal es lo que nos va a ayudar a poder tener mayor conciencia y alcanzar un desarrollo espiritual que nos permita ver el cumplimiento de muchas cosas en nuestras vidas. Y es importante que tengamos presente que Hashem tiene muchas maneras de traer luz a la vida de las personas. Pero la persona debe estar siempre atenta, debe saber que toda oscuridad no es casual. Y cuando hablamos de oscuridad, estamos hablando de etapas difíciles, procesos duros, pruebas muy fuertes. Pero toda prueba y todo proceso que coloca Hashem en nuestra vida es para sacar lo mejor de nosotros porque es material de construcción. Es la forma como Hashem opera o como Hashem trabaja. Y eso debemos asumirlo. Y nosotros queremos como que alcanzar muchas cosas sin vivir nada de esto. Y eso revela el desconocimiento que tenemos de lo que es la vida en Hashem revelada en la Torá. Porque ningún personaje de la Torá o de la Tanakh vemos nosotros que alcanzó grandes cosas luego de que se le dio la palabra de forma inmediata. Nunca fue así.
Ellos tuvieron que mantenerse firmes, muy convencidos, perseverantes, siendo constantes en todo y esperando el tiempo. O sea, ellos tuvieron algo que creo que nos falta a todos nosotros. Y es un nivel de bitajón, un nivel de confianza muy elevado. Así que cuando hablamos de esta oscuridad, debemos tener presente que es todo lo que sucede para bien de nuestra vida, aunque el sabor sea amargo, aunque sea difícil, aunque sea duro. Pero debemos mantener siempre la esperanza. Así que cuando alguien está pasando un tiempo de oscuridad, no es un tiempo casual, es un tiempo con un decreto, es tiempo con algo establecido, y cuando llegue el momento en que se acabe lo decretado o el plazo o el tiempo, la persona con sus actos puede adelantar y acordar, entonces ver más allá de lo que en ese momento veía cuando entró en el proceso. Los que entran en proceso no son los mismos que salen. Los procesos, las pruebas, todo esto va ayudándonos a madurar, a crecer, a ver las cosas de otra forma. Y eso lo podemos ver en la vida de todos nosotros. Muchas veces la manera como asumimos algo la podemos ver de manera totalmente diferente con los años. Podemos decir, oye, la situación que yo viví hace 5 años o hace 10 años, con el conocimiento, la madurez, con todo lo que tengo, inclusive las heridas, las caídas, todo eso es lo que me ayudó a tener la mentalidad, la madurez y el nivel de conciencia actual. Y bajo ese nivel, mirar hacia atrás nos muestra que en verdad no estábamos en condiciones de hacer lo que creíamos de forma correcta. Teníamos muy buenas intenciones, pero no teníamos la condición ni mental, ni emocional, ni espiritual para poder asumirlo. Así que cuando llega el momento que Hashem ha establecido para nuestra vida, recordando que todos estamos bajo esa Asgaha Pratit, esa supervisión celestial, y de allí la provisión de Él, cuando llegue ese momento, entonces llega esa luz, llega esa nueva etapa, se abre esa puerta, y es allí donde empezamos a ver grandes cosas. Esta parashá en Bereshit o Génesis 41, verso 1, Génesis 41, verso 1, dice que al cabo de 2 años cumplido, o sea, 2 años después de que Joseph interpretara los sueños del panadero y el copero en la prisión, ¿ok? El faraón soñó que estaba parado a la vera del río Nilo. Entonces, ahí empieza el sueño. Allí es cuando empieza Hashem a tocar, a inquietar, a tratar con todos aquellos que son los instrumentos para que Joseph llegue a la posición que le reveló en un sueño. Y así pasa con todos nosotros. Cuando llega el tiempo, entonces Hashem empieza a tocar, a inquietar a todas las personas que son necesarias para la nueva etapa, y de esta manera cumplir con el propósito de Hashem, y así también poder asumir lo que él ha delegado. ¿Ok? Que es muy difícil cuando la persona se traza un plan independientemente de los planes de Hashem. A pesar del que el plan puede ser muy bueno. El plan puede ser muy bueno y puede estar justificado en lo espiritual. No, yo voy por esto. No, yo voy porque Hashem, yo voy a hacer esto porque Hashem. Puede ser muy bueno y nombramos a Hashem en todo. Pero, ¿y si ese no es el plan de Hashem? O sea, nosotros debemos tener mucho discernimiento para saber cuál es el plan de Hashem en nuestra vida. No lo que queremos, sino lo que Él quiere. Y cuando hacemos lo que Él quiere, las cosas se van dando y todo se va alineando. Pero debemos tener ese discernimiento, esa lucidez, para que las emociones y los sentimientos no nos nublen la vista y no ver las cosas de forma equivocada.
Entonces, cuando llega el tiempo, como dice la escritura, y sucedió al término de 2 años que el faraón soñó, y aquí que estaba parado junto al río. Sobre este verso nos dice el Midrash Rabbah, esto es lo que está escrito: el hombre pone término a la oscuridad. Job 28. Elohim fijó cuánto tiempo debía estar Joseph en la oscuridad y en las tinieblas de la cárcel. Pero apenas se cumplió ese plazo, la Torá nos dice de inmediato: el faraón soñó. Estas son las palabras del Midrash. Para explicar este Midrash debemos saber que en este mundo cada cosa, sea buena o mala, tiene un límite y un fin. Hashem dispuso las reglas en su mundo y fijó un lapso durante el cual cada ser humano debe cumplir con su cometido. Recordemos que el factor tiempo solamente nos afecta a nosotros, solamente aplica para nosotros, no para Hashem. Si la persona no cumple con su obligación y con las misbot que se le asignaron, desperdicia el tiempo que le otorgaron. A esto se refirió el rey Salomón al decir que cada cosa tiene su tiempo y una ocasión oportuna para cada propósito debajo del cielo. ¿Ok? Se entiende entonces que cada cosa en este mundo tiene un momento exacto y adecuado. Así como la Torá le ordenó a la persona que cumpliera los mandamientos, cada una en su momento, así también los sufrimientos que le llegan a cada persona tienen un principio y un fin. Miren que había un tiempo establecido y a veces nosotros, por tener actitudes que no son las correctas, podemos alargar esos tiempos, esos lapsos. Joseph es verdad que era una persona que, ¿qué podemos decir en contra de Joseph? Cualquiera que haya vivido lo que vivió Joseph en el momento de estar en esa posición, apenas se presentaran los hermanos, a lo mejor, ¿qué hubiéramos hecho? Sin embargo, Joseph no actuó así. Él dice claramente: no son ustedes, fue Hashem el que me envió. Pero más allá de todo lo bueno y lo que podemos destacar de Joseph, también es un ser humano. Y un ser humano que a una edad muy corta tuvo que experimentar procesos muy duros. Y esos procesos en esa edad no son fáciles. Creo que salió demasiado bien del proceso. Pero encontramos en un momento dado donde hay como una especie de falla cuando el sueño del copero y el panadero, y pide a uno de ellos, que es el que sobrevive porque el otro muere, que se acuerde de él. Y es allí donde estuvo el error. Y eso le costó 2 años más. Cuando nosotros estamos entendidos de que es Hashem y no nosotros, los tiempos los respetamos y lo que hacemos es aprovechar en ese tiempo todo lo que Hashem pueda darnos. ¿Cómo estoy valorando ese tiempo? ¿Cómo estoy valorando ese proceso? ¿Cuáles son mis reflexiones? Y evaluar muy bien entre lo que yo quiero y lo que realmente es necesario para mi vida. Y de esta manera establecer como que un orden, establecer como prioridades para poder caminar de forma correcta, para no alargar los lapsos, los tiempos. Porque cuando estos sufrimientos terminan de cumplir con su objetivo, corrigiendo aquello que la persona debe superar o rectificar o corregir, entonces Hashem exactamente va a empezar a hacer aquello que tiene para cada uno. El gran problema es que si no estamos aprovechando ese tiempo para corregir, para rectificar, para mejorar, para crecer, y lo que nos estamos dejando es guiar por las emociones y los sentimientos, entonces no hemos entendido nada y todavía no estamos preparados para la otra etapa. Y simplemente se va a alargar más el tiempo. Recordemos que Joseph estuvo preso en Egipto varios años, pero cuando Hashem decidió que había llegado el momento de liberarlo, rescatándolo de las tinieblas, de ese foso, de esa cárcel, hacia la luz,
de inmediato provocó que el faraón soñara. Y estos hechos finalmente desembocaron en la salvación de Joseph y en su nombramiento como virrey de Egipto, tal como está escrito. Y lo vemos en Bereshit o en Génesis 42, verso 6, donde nos dice: y Joseph era el gobernador del país. Él era el proveedor de toda la gente de la tierra. Esta es la explicación de las palabras del Midrash Rabbah, debido a que cada cosa en este mundo llega a su fin. Así como Hashem fijó un límite a la oscuridad al crear el mundo, así también cuando llegó a término el momento en el cual Joseph debía sufrir, el faraón soñó y necesitó que Joseph le explicara sus sueños. Y al reconocer la sabiduría de Joseph, el faraón lo nombró gobernante de todo Egipto. Y ahí vemos cómo empieza una nueva etapa que lo lleva al cumplimiento del sueño. De manera similar podemos entender las palabras de los sabios en Berajot 10a, que dice: incluso cuando tenga una espada filosa apoyada sobre el cuello, uno no debe desesperarse, sino que debe esperar, aguardar siempre su salvación. Esto se debe a que cada cosa le llega a su fin y la persona recibe la redención de todo lo que ha vivido en un proceso, en un momento, en un instante. También ahora, cuando estamos inmersos en este exilio, que estamos experimentando en espera del Mashiach y del establecimiento del Malchut HaShamayim o del reino de los cielos, y que estamos rodeados de supuestos amigos, enemigos que son claros, que son evidentes. Los difíciles son los amigos o la gente que se disfraza de amigo, que planean cómo dañarnos, cómo afectarnos, que critican, que juzgan, que señalan, y que eso habla muy mal de la persona cuando habla de otro. El que habla de otro está hablando de sí mismo, lo que está mostrando es su condición y quién es. Y todo esto se vive en etapas, ¿no? Día a día, haciendo que la persona se sienta mal, se sienta afectada. Sin embargo, no caer en la desesperación, no caer en la ansiedad es sumamente importante. Debemos recordar que cada exilio llega a su fin, aunque el Mashiach se demore. A pesar de todo, debemos esperar cada día su llegada, como se nos enseña. Y esta es la razón por la cual esta parashá se lee en los días de Hanukkah, debido a la profunda conexión que hay entre estos hechos. Dice el Midrash en Bereshit Rabbah 2.4 que el verso de Bereshit 1.2, que dice que oscuridad sobre la superficie del abismo, alude al exilio griego que intentó oscurecer las almas del pueblo de Israel y alejarlas de Hashem. El imperio griego se diferenció de todos los demás reinados que subyugaron al pueblo de Israel en el hecho de que los otros pueblos trataron de aniquilar el cuerpo, ¿ok? El cuerpo, exterminar al pueblo de Israel de manera física. Pero los griegos querían oscurecer y apagar el espíritu judío, enfriando el alma para alejarla del servicio, despertando dudas respecto a la redención. Empezaron a afectar su identidad, a que no usaran nombres hebreos, a que no guardaran Shabbat, a que no hicieran la circuncisión y una serie de cosas, y los fueron alejando de su identidad. El imperio griego quiso anular toda señal del judío y por ello colocaron una estatua en el santuario, como lo vemos en el Talmud Yerushalmi, en el Tratado de Tacni 4.5. Los griegos sabían que el templo era el origen de la santidad y de la conexión entre el pueblo de Israel y su creador. Cuando el templo fue impurificado, el pueblo de Israel ya no pudo encender la menorá ni servir a Hashem. Y eso provocó un alejamiento de Hashem y de su Torah, permitiendo que las personas se acercaran y se asimilaran a la cultura griega, que Hashem no lo permita en este tiempo en nosotros y que nos guarde.
Y eso es algo que siempre está presente, el cuidado que debemos tener de nuestra identidad, porque eso está conectado con nuestro propósito. Cuando una persona pierde su identidad, queda carente de propósito y anda deambulando en este mundo como el pueblo andaba en el desierto. La peor muerte no es la física que los demás reinados y todo esto querían contra el pueblo de Israel, exterminarlos por completo, ¿no? Sino cuando matan, cuando tratan de destruir tu esencia, tu identidad. Y por eso los sabios enseñan que Hitler no fue tan peligroso como el sistema greco-romano, como lo que hizo Grecia y posteriormente Roma, porque Hitler solo quiso acabar con ellos físicamente, pero el sistema romano acaba por completo tu interior, porque acaba con tu identidad, con tu esencia judía, y eso es mucho más peligroso y de lo cual se debe cuidar mucho más. Cuando tú no diferencias entre las tinieblas y luz, cuando tú empiezas a actuar de manera indebida, en vez de salir de en medio de ellos y de esta forma guardarse, cuando se pierde la esencia, cuando se pierde la identidad, la gente termina haciendo lo que critica, termina haciendo lo que condena, termina haciendo lo que en su momento inclusive se pudo hasta burlar. Y la ceguera es tan fuerte que lo hace en público, porque lo perdió todo. Y esa persona no es la que en su momento se llegó a conocer. Esa persona es otra que está sumergida en las tinieblas. Como dice el proverbio, ¿no? El perro vuelve al vómito. Y cuando una persona vuelve a esa condición anterior, no ve el daño espiritual que hay para su vida. No ve el daño. O sea, salir de las tinieblas a luz y luego por cualquier motivo que quiera utilizar la persona para justificar lo injustificable, vuelve a la oscuridad. Eso es muy duro, muy difícil, porque ya la caída es imparable. Ya la persona no ve más allá y por lo tanto es difícil, es difícil. Y por eso vemos nosotros como este sistema grecorromano ha acabado con todo esto. Por eso ha robado la identidad de hombres, mujeres, judíos, a través de la asimilación, a través de tantas cosas. Pero, sin embargo, muchos están de pie, muchos están luchando por la identidad, por la Torá y por todo lo que Hashem ha dado, a pesar de lo que vemos, a pesar de todo lo que puede decir la gente, porque uno guarda la Torá, porque uno obedece a Hashem. Este es el mundo al revés. Los que están en las tinieblas criticando a la gente que está en luz. Los que celebran fiestas paganas criticando a aquellos que celebramos lo que está en la Torá. Lamentablemente es así. Y vemos que el comportamiento de Joseph, el comportamiento de los macabeos, es una gran lección y de ellos aprender. Que a pesar de que estamos en el exilio, que a pesar de que pasamos dificultades, adversidades, que hemos vivido tantos conflictos y tantas crisis por ser firmes a la verdad, por mantenernos allí, por tener firmeza en nuestras convicciones, por querer resguardar la identidad y la Torá, no debemos bajo ninguna circunstancia hundirnos en otro exilio adicional, alejándonos de la Torá y los mandamientos. Por eso es que en la Tanakh, específicamente en los Salmos, vemos nosotros en el 19, que dice sobre la Torá que los preceptos de Hashem son rectos y alegran el corazón. Nuestra alegría está en la obediencia, nuestra alegría está en ver la grandeza, lo maravilloso, lo hermoso de la Torá.
Para nosotros obedecer la Torá no es una carga, no es un pesar para nada. Al contrario, pesar y carga era vivir sin la Torá porque éramos esclavos de un sistema. Pero conocimos la verdad y la verdad nos ha hecho libre de todo esto. Así que, debido a la autenticidad de las palabras de la Torá, estas tienen la fuerza de penetrar en lo más profundo del corazón de la persona y provocar una enorme alegría. Cuando la persona está gozosa, se olvida de los sufrimientos, se olvida de la tristeza, se olvida de todo. Siente como una esperanza y como adentro una expectativa y como que algo va a suceder. Y de esta manera alejamos el exilio de nuestra mente y nos abrimos a algo mucho más. Podemos ver más allá de lo que nuestra vista no nos permite. Empezamos a profundizar aún más. Y si observamos con atención el verso que dice oscuridad sobre la superficie del abismo, que lo leíamos de Génesis en el capítulo 1, veremos que en hebreo la palabra abismo es la palabra teón. Forma con sus letras exteriores la palabra met. Met, recuerden, la palabra abismo es teón. Si tomamos la T y tomamos la M, que son las letras que están en las puntas, forma la palabra met y me traduce como muerto. Y las letras que están internamente equivalen al número 11, aludiendo a los 11 aspectos de la impureza. Miren lo importante de todo esto y lo que nos muestra la Torá. Cuánta grandeza, toda esta maravilla que encontramos nosotros en la Escritura cuando lo estudiamos desde su fuente hebrea. Así que, respecto al número 11, visto como esa fuerza de impureza que afecta al ser humano, esto se refiere a los 11 aspectos del mal que se desprendieron en el proceso de purificación de los reyes, y para contrarrestar estas fuerzas del mal, nos fueron entregadas las 11 especies que conforman el Ketoret, o el incienso, ¿ok? Como lo podemos leer en Ex Haim Shar 42.2. Esto significa que gracias al aliento divino que acompañaba a los macabeos, ellos fueron capaces de matar los 11 aspectos del mal y elevar al pueblo de Israel desde el abismo en el cual se había hundido por los griegos. Por eso en Éxodo 12, en en el primer libro de Samuel, capítulo 2, dice que Hashem guardará los pies de sus fieles. Cuán importante es esto, porque se entiende que Hashem cuida a quien sigue su camino. Y esto se cumplió perfectamente en Joseph, porque Hashem lo cuidó en todo momento a pesar de las circunstancias y de todo lo que vivió. Lo acompañó permanentemente y al final provocó que el malvado faraón lo nombrara virrey de todo Egipto. O sea, quien le da la posición para que el sueño se cumpla es alguien que no tenía Torá. Una persona de autoridad sin Torá, que era contrario a todo esto, es el que lo lleva o es el instrumento de Hashem sin darse cuenta para que Joseph llegue a la posición que Hashem le había revelado. O sea, esto nos enseña que cuando una persona es firme en sus convicciones, cuando una persona se mantiene en la Torá, caminando por la senda, y caminando se cae, y se levanta y sigue, y caminando se cae, y hay heridas, y hay tantos golpes y cicatrices que nos muestran los procesos y las pruebas, pero sin embargo, la persona se levanta y sigue caminando, y sigue caminando, y sigue caminando, a pesar de todo lo que ha tenido que vivir. En su momento, cuando el tiempo de esa etapa, de ese proceso termine, Hashem incluso va a usar a personas que no tienen nada de relación con Hashem y con la Torá. O sea, gente de este sistema, de este mundo, de este plano terrenal, las va a utilizar. Como utilizó a Faraón. Le dio un sueño a Faraón.
Y eso puede suceder en cualquier momento a cualquier persona que ama a Hashem, que teme a Hashem y que guarda la Torah. Nosotros debemos aprender de Joseph a cuidarnos para no dejarnos arrastrar por el exilio, por la asimilación, para guardar nuestro corazón de todo lo que vemos alrededor y de esta manera poder estar siempre de pie. ¿Cómo podemos obtener el mérito necesario para recibir esa redención, para que podamos salir de esta etapa? Esforzándonos en cada día fortalecer más el estudio de la Torá y cumplir con ella, llevándola a cabo con todo nuestro corazón, sin abandonarla jamás, siempre dando un extra, siempre caminando una milla más para hacer las cosas conforme a lo que Hashem establece. Entonces veremos lo que dice el Salmo 94, que Hashem no abandonará a su pueblo ni dejará a su herencia. Pero debemos hacerlo de esa manera. Cuando vemos nosotros en la Torá lo sucedido con Joseph en relación al momento en que tiene que salir de la cárcel, de ese foso, esa palabra Vayehi que aparece allí, cuando dice resulta que al cabo de 2 años, esa palabra resulta en hebreo es la palabra Vayehi. Los sabios enseñan que la expresión Vayehi sugiere dolor y sufrimiento. Y en efecto, el comienzo de esta asignación por parte de Hashem para alcanzar ese propósito está marcado por el dolor de su propio padre al perder a su hijo, producto de la noticia que le dan sus hermanos, pero también el dolor de los hermanos viendo el sufrimiento de su padre, sabiendo ellos lo que han provocado. Entonces, por un lado Joseph sufriendo, por otro lado su padre sufriendo pensando en la muerte de Joseph, por otro lado los hermanos sufriendo viendo a su padre cómo está por culpa de ellos y saber que ese silencio es el que los acusa, ¿no? Es el que los atormenta más. Y cuando nosotros tomamos la decisión de caminar en la Torah y obedecerla, para que se cumpla ese propósito en nosotros, viviremos momentos muy difíciles y con ellos también las personas que están a nuestro alrededor. Sea porque de pronto no hicimos las cosas totalmente bien, no hicimos las cosas correctamente, porque en algún momento, como todos seres humanos, fallamos producto de nuestras limitaciones. Tantas cosas que suceden. Pero lo importante es aprender, lo importante es darnos cuenta que la persona que fuimos ayer no es la misma de hoy y no será la misma de mañana. Y que todos los días tenemos una oportunidad para mejorar y para crecer y debemos trabajar en ello. Es interesante que la celebración de Hanukkah coincide siempre con la lectura de la parashá Miketz, que es la que estamos estudiando, y existe una estrecha relación entre los sueños de Faraón al inicio y el milagro de Hanukkah. El primer sueño, las vacas flacas se comen a las gordas y en el segundo, las espigas débiles se tragan a las llenas. Esto fue lo que sucedió en Israel. Los fuertes cayeron en manos de los débiles y los muchos en manos de pocos. El rabino sefardí Yoshua Boaz de la casa de Baruch, el Pulsados de España, encuentra una alusión a Hanukkah con la palabra Shanatain, que traduce como 2 años. La observancia de colocar la Hanukkah para difundir los milagros de esta celebración. La Hanukkah se coloca al lado izquierdo y la mezuzá al lado derecho. La palabra Shnatain al inicio de la sección nos muestra esta halajá a través de dicho acróstico, porque si tomamos las letras de esta palabra Shnatain, vemos que dice Smol Nerok Laklik y Amin Mezuzá. Dice, a la izquierda se encienden las velas y a la derecha la mezuzá. ¿Cómo queda todo, no? Inclusive hay unos que viendo esta expresión de que
esta letra con la que comienza la Hanukkah está a la izquierda y la mezuzá a la derecha. Quiere decir que la puerta queda en el medio, la mezuzá a la derecha y la Hanukkah a la izquierda. Empieza con la letra M y termina con la letra Het, y es la misma forma como vemos nosotros que se compone la palabra Mashiach. Interesante todo esto. Al final se relata que Joseph ofreció banquete en honor a sus hermanos. Vemos que Benjamín recibió 5 veces más que la porción del resto. La palabra veces en hebreo es la palabra yadot, que también puede significar manos. Así que en vez de 5 veces, bien se lee 5 manos. El Admur, Rabí Naftali de Rovchik, que paralelamente la bendición al Nisim, o por los milagros que se pronuncian en Hanukkah, se agradece a Hashem por las 5 manos que nos brindó. Interesante todo esto. Vemos nuevamente que la escritura o en la Torá, vemos que dice que ocurrió al término de los días de 2 años que Faraón soñaba, y aquí que estaba de pie cerca del río. Esta referencia a 2 años después de la salida del jefe de los escanciadores de la prisión, como dice Ibn Ezra, vemos que probablemente ese sueño del faraón sucedió en la noche anterior a su cumpleaños. Esta idea deriva de la precisión del verso cuando dice ocurrió al término de los días de 2 años. Y para tener esa apreciación o esa exactitud, muchas veces dicen que las referencias eran los cumpleaños y momentos importantes de la máxima autoridad, y por eso muchos dicen que probablemente Faraón haya tenido este sueño la noche anterior a su cumpleaños. La expresión Mikex, que es el título de la parasha, de la porción que estamos estudiando, denota el fin de una etapa y el comienzo de otra. Pasaron casi 13 años después de haber sido vendido Joseph como esclavo a los 17 y haber sido encarcelado injustamente. Entonces, siendo encarcelado aproximadamente a los 17 y salir aproximadamente entre los 12 y 13, estamos hablando que a sus 30 años, en el tiempo señalado según los planes de Hashem, llegó el tiempo de que Joseph estuviera en la posición que Hashem le reveló. Qué interesante. Y llega a ese momento firme, con humildad, con integridad, consciente de que siempre Hashem está en su vida, y sobre todo que llega allí no es por la fuerza, ni con espada, ni nada por el estilo, ni como dice la escritura, tampoco es que confiamos en la fuerza de los caballos ni nada. La fuerza, nosotros no logramos las cosas por la fuerza o por los muchos, sino por la fuerza del cielo. Y eso es importante entenderlo. Joseph pasó un largo periodo, pero un largo periodo esperando que se cumpla lo que Hashem le mostró. Y en su momento se cumplió. La repetición de la palabra despertó, hablando de Faraón, en hebreo es la palabra yakax. Y esta palabra que se parece a kex, que es el final o las letras que aparecen al final de lo que es la parashá Mikex. Vemos la parashá Mikex, quitamos mi, queda kex, que traduce como final. Que está en el verso 1, también nos muestra que los sueños del faraón traen un mensaje para los últimos tiempos. La repetición del relato de los sueños es también una indicación de que no se refiere solamente al tiempo de Joseph, sino también al final de este siglo, en relación con la segunda venida del Mashiach para establecer el reino. Entonces, cuando vemos acá que dice que Faraón despertó, y vemos que la palabra es yakax, esta palabra yakax, el final de ella es muy parecido a la pronunciación de la parashá Mikex. Entonces, esos finales de ambas son idénticos cuando se oye, y esta palabra kex traduce como final.
Entonces no está hablando simplemente del final del tiempo de Joseph, sino que muchos dicen que también es el final para la humanidad. O sea, para que experimentemos la redención final. Dice luego, y sucedió. Es la traducción literal de la palabra Miketz, que quiere decir al fin de o después de. Y es una expresión común cuando da la idea de continuar un relato que tiene como un cambio brusco. O sea, vienen dándose las cosas de una forma y de pronto hay algo que interrumpe, que corta y genera un cambio brusco. Este es el caso de Joseph, prisionero, y luego hay un cambio brusco y pasa a ser la persona más importante en Egipto después de Faraón. Al reflexionar en los hechos que se dieron en esta etapa de Joseph, nos preguntamos nuevamente qué fue lo que impresionó a Faraón para convertir a Joseph en su mano derecha. Porque además de ser extranjero, alguien desconocido, venir de la cárcel, era un sirviente, estar en semejante posición, viendo alrededor tanta gente intrigante, conspiradora, envidiosa y celosa que eran parte de la corte, no sería fácil. Pero Joseph poseía una cualidad, y era que él podía impresionar o llamar la atención, o de alguna manera como que afectaba a la otra persona, generando como confianza, empatía o algo así, producto de lo que Hashem había colocado en Joseph. O sea, él tenía una gracia muy particular. Y qué importante cuando vemos todo esto. El Rav Aryeh Natan, hablando de esta parashá, y con esto vamos culminando, precisamente en esta expresión Kex, que traduce fin, y por eso vemos que dice sucedió al final de 2 años, y de allí la palabra Miketz. La palabra Kex es un término especial y muchas veces denota un acontecimiento histórico en un tiempo preestablecido, a través de algo que ha de suceder y específicamente relacionado con la redención. Por ejemplo, el Talmud usa este término con respecto a la Geulá o la redención fuera de Israel. Raf dijo todas las fechas de la redención, en hebreo Kexim y en plural, que es el plural de Kex, ya han pasado. Y ahora depende de la Teshuvá y de las buenas acciones producto del estudio de la Torá y su aplicación, como aparece en Sanedrín 97. Entonces la redención depende mucho también de nuestra actitud, siempre actuando en obediencia a la Torá, caminando en ella y utilizando a la Torá como un manual para corregir, para rectificar. Esto va generando una teshuvá, la teshuvá nos va llevando al tikkun nefesh, a la rectificación del alma. Eso nos va ayudando a que elevemos nuestro nivel de conciencia, el nivel de conciencia, que caminemos más apercibido, el a caminar más apercibido, a que vivamos en una pureza, y todo esto es lo que nos ayuda para que veamos los días de la redención. Por lo tanto, este sistema de conocimiento que nos revela Hashem en su Torah a través de esta palabra como Kex, en el cual lo vemos en la vida de Joseph, nos muestra que todos nosotros también podemos vivir una etapa como esta dentro del plan de Hashem y señalado en sus tiempos. Por ende, el Gaón comenta que la presencia de Joseph en el gobierno, en el reinado de Faraón, fue el resultado de un proceso, y que esos procesos son los que deben darse en todos aquellos que Hashem va a llevar a una posición relevante de importancia. No se puede estar muy arriba si antes no se profundizó en la vida del hombre. Es como cuando se va a hacer una construcción. Mientras más alto sea el edificio, más profunda tienen que ser las bases. Si el propósito de Hashem es muy grande, hablando de la forma como nosotros podemos concebir en nuestra mente la grandeza, si el propósito de Hashem en su vida es grande o involucra muchas cosas, ese propósito
El proceso para alcanzar el propósito va a ser muy fuerte, tiene que ser muy profundo, va a tocar muchas cosas en su vida que a lo mejor no toca en el proceso de otra persona. Los procesos de cada quien están establecidos de acuerdo a su propósito. Entonces, si el propósito mío no es muy grande, mi proceso no será tan fuerte como el de otra persona que su propósito sí es más elevado. Entonces, la Torah nos enseña todo esto a través de Joseph, y que cada etapa que nosotros vivimos tenemos que verla como parte del crecimiento de nuestras vidas, que nos van liberando de todo aquello que internamente tenemos y que nos impide poder acercarnos a Hashem y cumplir con aquello que Él ha establecido. ¿Ok? Así que todo esto lo vamos aprendiendo y le damos gracias a Hashem, que a través de su Torah nos puede guiar en este tiempo y nos puede ayudar a ver las cosas mucho mejor y a mantenernos firmes, a ser personas firmes de convicciones, a mantener siempre nuestra identidad, a luchar por nuestro propósito, mantenernos de pie a pesar de las críticas, las cosas que puedan decir, la burla y todo lo que la gente hace desde su oscuridad, desde su ceguera, que eso nunca nos afecte y que siempre luchemos por la identidad, por el propósito y por nuestra esencia, para que de esta manera se cumpla también el plan de Hashem en cada uno de nosotros. Y que así como Joseph pudo llegar a aquello que Hashem tenía establecido y que le reveló en un sueño, cada uno de nosotros también pueda ver en su vida el plan perfecto de Hashem y se pueda cumplir para bien. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hazakobaru.